Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si eres un amante del té o del café, seguramente sabes que ambas bebidas tienen el defecto o el problema de teñir los dientes, de dejarnos manchas que a veces pueden ser incluso desagradables. En este vídeo, por lo tanto, te voy a dar 5 sencillos consejos, muy fáciles verás, para evitar que los dientes se te tiñan, se te manchen, después de que tomes cualquiera de estas bebidas. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí os lo cuento. Empecemos un poco por el principio. ¿Por qué el té y el café tiñen o manchan los dientes? Pues muy sencillo, porque a pesar de ser bebidas que tienen grandísimos beneficios para la salud, ambas tienen un pequeño hándicap, y es que tienen altas concentraciones de unas sustancias conocidas con el nombre de taninos. Y los taninos, presentes en el té, en el café, en el vino, en las bebidas carbonatadas, etc., tienen la costumbre de manchar, y mancha mucho. Además son manchas que van a ser difícilmente luego limpiables. ¿Y por qué tiñen los dientes? Pues también una razón muy sencilla, porque aunque veáis que el diente es una estructura firme y estable, cuando observas un diente a una lupa o a un microscopio, te das cuenta de que el esmalte del diente tiene multitud de poros, multitud de pequeños agujeritos, que evidentemente a simple vista no se ve. Y en esos microagujeritos tiene el tanino la facilidad de adherirse, y una vez se adhiere es francamente difícil, o vamos a ver, no es imposible, pero es cada vez más difícil, si no lo limpias enseguida, que se quede o se produzca una mancha. En cambio, si sigues los consejos que te voy a dar, verás que es relativamente fácil evitar este problema. El primer consejo es, vamos, tremendamente fácil, es enjuagarse los dientes. Y no pienses que tienes que llevar un enjuague bucal y demás para después limpiarte los dientes. No, simplemente ten la costumbre de, cuando pidas un café o un té en un bar, pide un vaso de agua para después neutralizar esa acidez que además lleva el café o el té, que favorece que los taninos se depositen en esos microagujeros que te he comentado anteriormente del esmalte. En segundo lugar, no se te ocurra cepillarte los dientes justo después de tomar té o café. Esto es un error que cometen muchas personas, pensando que limpiándote los dientes con un cepillo vas a evitar el problema. En este caso en concreto, para otras situaciones será totalmente distinto, no lo vamos a analizar ahora, pero justo para evitar este problema no, porque con el cepillado favoreces la erosión del esmalte dental y por lo tanto el depósito de estos taninos en esos micro agujeritos que tiene el esmalte. ¿Cuándo pues deberías cepillarte? Pues espera a cepillarte como mínimo unos 30 minutos después de haber tomado cualquiera de estas dos bebidas. Evitarás que se erosione tanto el esmalte por haber convivido al mismo tiempo con café, té y el efecto mecánico del cepillado. Un consejo que funciona francamente bien, aunque comprendo que no es fácil de llevar a la práctica en muchas ocasiones, es que bebáis el café o el té con una pajita. Esto hace o evita que el café o el té entren en contacto directo con el esmalte. Evidentemente me diréis, es que si está muy caliente, ya lo sé, yo os lo tengo que decir como consejo, que te lo puede recomendar cualquier dentista. Evidentemente, esto es más fácil de seguir, no cabe duda, en verano. Si te tomas un café con hielo o un té frío, va a ser mucho más sencillo que puedas pedir una pajita sin que el camarero piense que estás un poco tocado. Pero que sepas que la pajita es uno de los mejores sistemas. Al mismo tiempo, y no cabe la menor duda, cuando tomes café no retengas durante mucho tiempo el café en la boca, o el té, me da igual. No, hay personas que lo degustan demasiado. El café tiene un sabor muy agradable, pero no hay que retenerlo excesivamente tiempo en la cavidad bucal. Como cuarto consejo te tengo que decir que es mejor que te acostumbres a tomar tanto el té como el café sin azúcar. Piensa que la glucosa activa o reactiva la multiplicación bacteriana, y en la boca siempre llevamos bacterias llamadas saprofitas, que conviven naturalmente con nosotros, pero si les pones una bebida calentita con azúcar y demás, pues crecen más rápido, favoreciendo el depósito sobre el esmalte dental
de cualquier tipo de tanino, como os comentaba anteriormente. Por lo tanto, muy sencillo. Ya sé que no es tan agradable, pero si coges la costumbre de tomar café o té sin azúcar, las manchas serán siempre mucho menores. Y como quinto y último consejo, os puedo decir que justo después de tomar tanto el café como el té, viene muy bien, uno, que mastiquéis algún chicle sin azúcar. Esto favorece la producción de saliva y el autolimpiado del diente. Y en su defecto, que no os gusta el chicle o lo que sea, masticar algún alimento crujiente. Lo ideal sería que comieseis una manzana. Una manzana, la pectina y la fibra que tiene la manzana limpia naturalmente el diente, haciendo además que se produzca una pequeña cutícula sobre el esmalte dental que protege al diente de la agresión de los taninos. Es decir, que se depositan sustancias que tiene la manzana sobre esos microagujeros, evitando que se deposite sobre los mismos los desagradables taninos que tiñen y manchan los dientes. Ahora me diréis, ¿es que no siempre llevo una manzana? Me lo imagino también, pero es un consejo que os tengo que dar que funciona francamente bien. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.